vueltas sobre información de Independiente. Hoy arrancamos el día con una noticia que te digo que hasta me parece cómica, no te quiero decir dantesca, pero muy cómica, que es lo de Kevin López. La noticia de Kevin López ayer... Cómico para nosotros, no para Diego Coloto. Claro, totalmente. Ayer, Diego Coloto, recordemos, era parte de la Secretaría Técnica de Independiente. Y ahora está trabajando en Colón de Santa Fe, en la Primera Nacional. Ayer se anunció de que Kevin López había llegado a un acuerdo, un principio de préstamo con Colón. Y bueno, parece que Kevin López viajó ayer a Santa Fe y contalo, Santino, ¿qué pasó? Viajó a Santa Fe, por la mañana se presentó con sus compañeros, entrenó junto al grupo. Entrenó Junto al grupo. Después del almuerzo iba a tener que hacerse la revisión médica y firmar su contrato. Parece que en algún momento, en medio de eso, le llega un llamado de Instituto de Córdoba, donde le ofrecen un lugar en primera división y una mejora salarial. En el medio quiere renegociar un contrato que ya estaba acordado con Colón de Santa Fe. Diego Coloto se enoja con el jugador y se va sin saludar a sus nuevos compañeros para Córdoba. Abandonó la concentración. No, es impresionante, Increíble. Comentábamos recién en la previa que es algo que le podría pasar tranquilamente a San Lorenzo. Sí, una de las noticias que salen ahora. Que últimamente a San Lorenzo tiene estas tragedias por día que se le va a un jugador, que tiene un juicio, que problema con el presidente. Sí, sumando esto de Kevin López, cuando vuelve a Independiente después de su último préstamo, ¿qué fue? Belgrano de Córdoba. No, estuvo en Atlético Tucumán, perdón. Se comentaba que la Secretaría Técnica lo tenía en buena estima, sobre todo Diego Coloto, que las métricas le daban muy bien. Entonces es por eso que él terminaba cayendo en Colón, justamente por la insistencia de Diego Coloto. Así que no me quiero ni imaginar la calentura que debe tener ahora con la actitud de Kevin López. No, terrible. Me hace acordar a lo que pasó con... No tanto... A ver, lo grave acá, y no nos extendemos tanto con esto, es que el tipo entrenó con sus compañeros. Se presentó con el grupo. Se presentó con el grupo, con el técnico, y se borró. No es que había arreglado de palabra y no se presentó al entrenamiento. Ya estaba en Santa Fe. Por ejemplo, me acuerdo el caso de Mariano Poblete, que iba a firmar con Independiente. Guillermo. Jerónimo Poblete, un número 5 que iba a firmar con Independiente, y cuando se tenía que presentar a firmar o a hacer la revisión médica no había ni entrenado. Pero Poblete jugó en Independiente. Bueno, pero pará, se va a Vélez. Claro, sí. Y después, al año o al año y medio, va a Independiente. Pero al principio tenía todo arreglado con Independiente y se termina yendo a Vélez. Lo hizo Cristian Tarragona también. No sé si antes de ir a San Lorenzo o antes de ir a Talleres. No, antes de ir a Independiente. Sí, pero tenía organizado para ir a Independiente y termina cayendo, no sé si en San Lorenzo o en Talleres. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, básicamente lo que pasó con Kevin López. Después, se sigue hablando y le preguntaron a Quintero sobre el número 9, el director técnico de Independiente, el otro día en conferencia de prensa, luego del partido ¿qué día jugamos? El sábado. El viernes. Del viernes, ya estoy quemado. Después del partido del viernes, le consultaron sobre qué necesitaba, si el mercado estaba cerrado. Y bueno, la palabra del entrenador es que siguen buscando un número 9. Hoy se ofrecieron varios nombres. Hay uno que... Comedia pura los nombres que sonaron hoy. Te juro que hay uno que no sé si lo escuchó el público. Supuestamente ofrecieron a Alexis Canelo a Independiente. Obviamente yo confío en el criterio del técnico y de la... No te digo de los dirigentes porque no confío, pero digo en el criterio del técnico, que me parece que Gustavo Quintero es un técnico con mucho criterio, que no va a traer a un jugador, a un Canelo retirado, que si no anduvo antes, ahora menos, que no juega en Lanús. No juega directamente, no tiene minutos. Se sabía que iba a pasar esto con Canelo, que la verdad que es un pobre muchacho. Se habla de Cádiz, este número 9 del grupo Pachuca, un venezolano. La maravilla. La maravilla le dicen. Wonder Cádiz. Mirá. Suena sobre todo porque es un jugador muy vinculado al grupo Pachuca, que jugó en el Pachuca, que jugó en el León, que tiene buenos números en el campeonato mexicano, que ahora está perdiendo un poquito de lugar, y veremos cómo saldría. El tema es que lo dijo también Quinteros en conferencia, lo ha dicho Zidane, lo ha dicho Grindetti, si llega algún jugador tiene que ser en condición de libre, claro, y con un salario medio para abajo. No puede traer ni jugadores con cargo ni con salarios elevados. Por eso me parece también que se termina descartando la posibilidad de Michael Santos, claro, el uruguayo que lo tuvo Quinteros en Vélez, que parecería que interesaba en Independiente, y
Es una buena alternativa. Tiene pinta de que te termina cayéndose por eso. Bien. Bueno, y la noticia del día es que hoy a la madrugada, a primeras horas, llegó al país y arribó al aeropuerto de Ezeiza Santiago Arias, el lateral derecho colombiano, que además lo entrevistaron algunos medios cuando arribó al aeropuerto y decía esto en su llegada al Rey de Copas. Gracias por el recibimiento aquí, obviamente contento de estar en este país tan futbolero y ya veremos qué sucede a continuación. Por ahora pues contento con este acercamiento Independiente y trabajaremos para que sea lo mejor para el club. ¿Estuviste viendo a Independiente en el partido contra Estudiantes? ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, lo vi obviamente. Soy seguidor del fútbol, estudiante y del fútbol en general. Obviamente está empezando un torneo, se está mejorando, que es lo más importante y bueno, ya se hablará de esos objetivos que hay trazados. Bueno, la palabra del jugador colombiano de 34 años. ¿Qué te parece esta incorporación? No, me gusta. Es más que Vera, eso sin dudas. Y sobre todo se le cumple el gusto a Quinteros, que es lo que estaba pidiendo muchísimo. Es un lateral derecho con otras características diferentes tanto a Godoy como a Lucho Barros Ayala. Un jugador más mixto que pueda hacerlas a veces de lateral más tradicional. Sí, que no se lo destacó en toda su trayectoria internacional, sobre todo en la selección colombiana, que es donde más visto lo tenemos, creo, los hinchas del fútbol sudamericano, por un jugador que sobresalía en el ataque, sino un jugador que cumplía muy bien con las tareas defensivas y bueno, un jugador correcto, diría yo. Sí, muy criterioso. A mí, cuando pasa por primera vez al Atlético de Madrid, es una época que yo miraba bastante más fútbol europeo y la verdad que me gustaba mucho. Lamentablemente en ese momento tiene una lesión grave. Leía también en redes sociales que se burlaban un poco de él porque tiene unas destacadas de recuperación. Bueno, es de esa lesión que estuvo casi un año fuera de las canchas, pero la verdad que es un lateral muy cumplidor y también muchos años en Holanda, en el PSV. En el PSV que también cortó una sequía muy importante que tuvo el club holandés. Recordemos que ahí en Países Bajos el Ajax es el que más domina y bueno, ganó varios títulos y bueno, también pasó por el Sporting de Portugal, de Lisboa y tuvo último paso por Bahía de Brasil. Bueno, entonces la llegada de Santiago Arias al país, imagino que hoy o mañana se hará la revisión médica. Ya se la hizo esta mañana y bueno, ya firmó contrato, sí, firmó el contrato. Por suerte estoy muy informado, ¿no? No, firmó el contrato y bueno, ya estará a disposición de Gustavo Quinteros para los próximos partidos. Obviamente mañana no, seguramente para el sábado contra Vélez si el entrenador lo ve bien. Pero bueno, vamos a hacer un repaso general, como mencionábamos al principio de este bloque, sobre el mercado de pases, las altas que incorporó Independiente y sobre todo las bajas, que fueron mucho más que las incorporaciones. Así que vamos arrancando. Bueno, como decíamos, las bajas. El primero de la lista, Federico Vera. En calidad de cedido, se fue a Huracán. Ya el otro día jugó el primer partido de titular. Lo hizo regular. Y lo que me pareció interesante es poner de los jugadores que se fueron de Independiente sus números, sus estadísticas. Recordemos que Vera llegó desde Unión de Santa Fe por 1.100.000, si no me equivoco. Compró Independiente el pase. 54 partidos, 11 amarillas, una expulsión. A ver si recordás contra quién lo expulsaron. No tengo ni idea. En el clásico contra Racing. Faltando 2 minutos. Faltando 2 minutos. Y acá es el dato que termina de sentenciar a Vera, creo. Sin goles ni asistencias en esos 54 partidos. Para un jugador que hoy en día los laterales en el fútbol general suelen participar en los goles. Sí, por lo menos con falta asistencia. Falta una estadística acá, es que no termina un partido ni que le paguen al pobre muchacho. Yo creo que desde que está Independiente habrán sido 5 partidos los que completó los 90 minutos. Sí, es un cambio cantado. Un jugador, el síndrome Almendra, le digo yo. Como Agustín Almendra, que no termina un partido los 90 minutos en Racing. Alguien como yo que criticó mucho la salida de Vera en este mercado de pases, digo, en esto de largás a tu 4 suplente para ir a buscar otro, la verdad que si va a venir Santiago Arias, por lo menos en los papeles, y podés recuperar lo invertido por Vera, estoy de acuerdo con esto y que te quede Lucho Barros Ayala como una tercera opción. Coincido. A priori la salida de Vera no la entendíamos porque decíamos, bueno, se va, pero queda Barros Ayala, o sea, ¿para qué lo largaste? Pero bueno, llega un jugador de la jerarquía, creo yo, de Santiago Arias. Bueno, seguimos con el próximo jugador,
que es Nicolás Vallejo, que se fue al León de México al comienzo de este mercado de pases. Recordemos, la última temporada estuvo cedido en Liverpool de Uruguay. Parecía que Liverpool lo compraba. Al final se baja de la negociación y bueno, lo termina comprando el grupo mexicano. Sí, cerca de $1 millón va a recibir Independiente como dinero, porque también está ahí en el medio la deuda que tenemos por Luciano Cabral. En Independiente yo creo que tuvo un muy buen momento cuando debutó en primera. Me acuerdo también el gol en cancha de Boca, muy destacado. Después le costó muchísimo en todos sus préstamos, hasta el último en Liverpool, y la verdad que por el rendimiento que había tenido en Uruguay, uno pensaría que le iba a poder sacar un poco más de rédito económico Independiente. Pero bueno, al fin y al cabo una buena venta. Esto también es lo positivo que insistimos tanto acá en este programa de darle la chance a los pibes del club, de darles préstamos, que se fogueen en primera. Porque fíjate que ahora estamos vendiendo a Felipe Loyola al fútbol italiano, y prácticamente como ganancia te va a quedar la misma plata que por Nicolás Vallejo. Claro, sí, totalmente. Porque no tenés que hacer ningún cálculo de cuánto lo pagaste, de cuánto amortizaste en contrato y demás. Así que bueno, siempre positivo esto, y ojalá que le vaya muy bien. Sí, un jugador que supo ser titular, como bien dijiste, en la época de Zielinski, sobre Exactamente, todo. Me acuerdo del clásico contra Racing, que Falcón Pérez le cobra un penal a él, que en realidad jugaba fuera del área, pero se lo terminan cobrando a Vallejo. Jugaba de titular en esa línea de 4 mediocampistas. Bueno, el próximo caso, como bien lo decíamos, es el de Felipe Loyola, que se fue al Pisa de Italia. Bueno, la transacción fue media rara, por así decirlo, pero me parece que fue por temas burocráticos. Se va a préstamo por $1,5 millones de cargo y con una opción de compra obligatoria. Si juega 5 partidos, juega 1 minuto por cada partido. O sea, básicamente lo va a terminar comprando el Pisa de Italia. En el combo son algo de 7 millones de euros que no le van a quedar Independiente, sino que tiene que dividir 50-50 con Huachipato. Y lo interesante de la operación es la posibilidad de vender otro 30% del pase en cerca de $4,5 millones. Sin duda. Si se llega a lograr eso, bueno, una transacción en total de cerca de 12 millones ya es otro cantar. Este es el problema que seguramente también tenga Independiente cuando le toque vender a Montiel, Totalmente. que es que tiene solo el 50%. Entonces, son ese tipo de jugadores que haces una apuesta por el campeonato deportivo y no le vas a sacar una gran tajada económica. Sí, y sobre todo que Independiente hizo esas apuestas cuando estaba mal económicamente y era la única manera que podía incorporar jugadores de un poco más de jerarquía. Bueno, 62 partidos en Independiente, 11 goles, 7 asistencias. Creo que es... para un volante es una locura. Son números... el año pasado metió muchos goles Loyola. Es más, te diría que después de los delanteros fue el jugador que más goles metió. Sí, y más que muchos delanteros. Bueno, coincido. Sí. 13 amarillas, pero termina siendo anecdótico. Pasamos al siguiente jugador, que es el de Ignacio Maestro Puch, que la temporada pasada también estuvo cedido, no estuvo en Independiente, estuvo en San Martín de San Juan, descendió y ahora se va a préstamo al Puebla de México sin cargo, ¿no? Si no me equivoco. Pero con opción de compra de $1,5 millones para recuperar la inversión. La inversión que fue de $800,000 por el 50% del pase. Sus números en Independiente: 37 partidos, 2 goles, 3 asistencias. Un jugador que hoy estaba mirando las estadísticas y tiene a lo largo de toda su carrera 100 partidos, 4 goles. Estamos hablando de un delantero centro. O sea, sí, bueno, también las estadísticas son muy pobres. Se lo ha usado siempre también en la selección argentina sub-20 como un revulsivo para entrar en los últimos minutos. Por ahí también se entiende, más que los partidos sería más justo con él analizar los minutos. Pero bueno, la verdad es que no le daba la talla para estar en Independiente. Sí. No se entendió cuando ejecutaron la opción de compra y lo compraron. Lo dijimos siempre, había que comprar a Alex Luna, no a Ignacio Maestro Puch. Pero bueno, ojalá que le vaya muy bien y podamos ingresar dinero por él. Un jugador más de características físicas que goleador. Capaz en México le va bien, por características. Ojalá. En México o en la MLS quizás pueda hacer carrera. Pero es lo que decís vos, antes de tener acá en Independiente comiendo banco, es preferible capaz que algún préstamo como justamente el de Vallejo, creo que es el caso más claro. Bueno, o el de Ruiz. Que después vamos a hablar. Bueno, pasamos al siguiente jugador, que es Enzo Taborda, surgido de las inferiores de Independiente.
Los números en la primera Independiente: 4 partidos, en todos entrando del banco, No, salvo uno titular que jugó de titular contra Central. con Central, sin goles ni asistencias. Pero me pareció interesante agregar los números que tuvo en reserva Enzo: 59 partidos, 12 goles, una asistencia. Para un jugador que juega de extremo, que en reserva anduvo muy bien. Vos que solés ver a la reserva, ¿qué tipo de jugador está Borda? Me encanta. Un extremo muy picante, muy gambeteador, que tiene gol, que sobre todo agarró muchísimo más gol en sus últimos partidos en reserva, que centró un poquito más su posición. Es cierto que tiene ese problema, que lo comentábamos con Augusto hace un rato, que no termina la jugada. Comienza muy bien la jugada y le cuesta un poco más terminarlo, pero bueno, es muy chico y le va a venir muy bien el préstamo en Barracas. Yo creo que el Independiente podría haber tenido más minutos, alguna otra oportunidad, pero también es preferible que entre entrar 10 minutos cada 3 partidos en Independiente o ser titular en Barracas, que es un poco en teoría lo que va a terminar ocurriendo, yo prefiero esto y ojalá que en un año lo tengamos de vuelta. Bueno, lo volvemos a mencionar, pero lo vimos con Ruiz en Barracas, que tuvo bastante rodaje y la verdad que el préstamo le hizo muy bien. Hoy vuelve a Independiente siendo un jugador totalmente distinto, mucho más consolidado, con más rodaje, que creo que a jugadores jóvenes es lo que los termina de foguear. Sí, aclaramos algo respecto a Enzo Taborda, que en un principio algunos periodistas especulaban con que podía haber una opción de compra. Finalmente la operación es sin cargo y sin opción de compra. Siempre, según lo que informan desde el club, que bueno, siempre sabemos que, sobre todo cuando no lo ponen en los medios oficiales, hay que tomarlo todo con pinzas. Pero aparentemente, sin cargo y sin opción, Enzo Taborda a Barracas Central. Bien, pasamos al siguiente jugador, que es Santiago López, que este es uno de los jugadores que no jugó la última temporada en Independiente, pero creo que sigue siendo del patrimonio que tiene Independiente, de los jugadores por lo menos con más valor. Esta vez estuvo cedido a préstamo la temporada pasada en Rosario Central. Parecía que ejecutaban esa opción de compra de 2,5 millones por el 50% del pase. Al final Central no ejecuta esa opción y termina saliendo cedido a el club del norte, a Tigre. Bueno, sus números en Independiente: 21 partidos, 2 goles, sin asistencias, 5 amarillas. Jugador que recuerdo ciertos partidos, por ejemplo con Tocali, cuando estuvo en ese interinato. El gol a Banfield. De lo mejorcito, el gol a Banfield. Como así también recuerdo un jugador muy calentón que se hacía amonestar muy fácilmente. O perdía la pelota, o perdía 2 o 3 pelotas y se venía a pique. Como que lo mental le jugaba una mala pasada a Santiago López. Sin duda, uno de esos talentos que no terminó de explotar en el club, porque se hablaba mucho de él cuando estaba en las inferiores, en la reserva. Sí, un proyecto de selección juvenil. Sí, más selección juvenil que reserva. En reserva es un caso parecido al de Tommy Parmo, ¿no? En reserva, en general, no tuvo tantos minutos, porque siempre salía con la selección. En la sub-17 tiene un mundial junto a Echeverri que la rompe. Son los 2 mejores del equipo, junto con Roberto. Y bueno, lamentablemente no terminó dando la talla en primera, pero bueno, todavía es muy joven, no debe tener no tengo el dato, pero no debe tener ni 20 años Tiene todavía. 19 años. Claro, bueno, es muy joven. Ojalá en Tigre le vaya muy bien. 20 Ojalá años. En Tigre le vaya muy bien. Es Independiente, la opción de compra es por el 50%, ¿no? Por el 50% del pase. Entonces, ojalá que le vaya muy bien y podamos amortizar ese otro 50%. Bueno, pasamos a los siguientes jugadores. Y acá nos quedan un montón de jugadores que se fueron a préstamo nuevamente. Pero bueno, hacemos un repaso rapidito. Santiago Salle se terminó yendo a Sarmiento de Junín luego de estar la última temporada en San Martín San Juan. Martín San Juan. Brian el Chaco Martínez estuvo cedido en Tigre. Vuelve a ser cedido a Everton de Chile, de Viña del Mar. Recordemos que tuvo un gran paso por Everton de Chile. Lo iba a comprar el club que pertenece al grupo Pachuca. Y lamentablemente el Chaco se termina rompiendo el ligamento cruzado. Y bueno, vuelve a Independiente. Pero un jugador que creo que supo tener su mejor versión en el club chileno. Después, bueno, el de blanco, ¿quién es? Agustín Quiroga. Capitán de la reserva en su momento. Fue capitán de la reserva junto a Axel Poza. Después préstamo por Platense. Un buen rendimiento la última temporada en Chacarita. Se hablaba de que iba a volver a bajar a la B Nacional a tener minutos. Por suerte tiene la posibilidad ahora de salir a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y le tengo fe. La verdad que es un jugador que me gusta mucho, que es una buena opción en una línea de 3 como central por izquierda puede andar muy bien, como lateral izquierdo también rinde. Y va a ser compañero también de Alan Laprida, otro chico independiente que se va a préstamo y bueno, esperemos que tengan muchos minutos.
Bueno, y el otro es Rodrigo Chilamar, que es otro de esos proyectos que se hablaba mucho cuando estaban inferiores. Lamentablemente, 3 roturas de ligamento cruzado anterior. Un jugador que supo debutar en la primera, se fue apagando. Debutó con Estilitano, si no me equivoco, o bueno, tuvo mucho rodaje en ese momento con Estilitano. Sí. Y termina lesionándose por tercera vez la rodilla y luego de eso ya no tuvo más chances en Independiente. Actualmente esta temporada seguido en Aldo Civi de acá de Mar del Plata. Sí, ya el primer partido no estuvo convocado, veremos la segunda fecha. Bueno, y después hay otros casos de jugadores que se van a otros clubes que estaban a préstamo la temporada pasada, como Patricio Stachuk, que se va a Atlanta. Bueno, el Messi Ortiz, que está buscando club todavía. Todavía no se sabe. Diego Pocho Segovia renovó su préstamo en Deportivo Maldonado de Uruguay, que ascendió a la primera de Uruguay. Tommy Rambert, que se va a jugar a Ciudad de Bolívar, el club recientemente ascendido a Primera Nacional. Y bueno, no mucho más. Y después casos como David Sayago y eso que dejaron el club. Si querés vamos a las altas, que son pocas, pero las podemos analizar. Sobre todo lo que fueron las estadísticas de la última temporada de estos jugadores. El primero de ellos, Ignacio Malcorra, la primera incorporación de este mercado. Creo que la más interesante también a nivel juego. Sí es verdad que acá hay una disputa entre la opinión de los hinchas de Independiente, porque recordemos tiene 38 años. Igualmente a mí me parece un jugador de gran jerarquía y que sigue vigente. No es ese jugador de 38 años que viene a rellenar el plantel. Lo vimos la última temporada en Central, sobre todo los últimos años. No, coincido. Me parece que si te aparecía la oportunidad, es un jugador que había que traer, es una oportunidad de mercado, así como aparece también lo de Arias. No es el caso, por ejemplo, de Federico Mancuello, que por un tema de edad no tiene minutos, sino que parece que va a ser muy tenido en cuenta por Quinteros. A mí lo que me parece es que no podés tener en el plantel a Malcorra y a Cabral. Yo veo jugadores muy similares, que no vas a tener un rédito económico en un futuro y que estás tapando tanto a Millán como a Parmo, que son posiblemente de los chicos inferiores los que mayor posibilidades de venta tienen en un futuro. Eso es lo que no termino coincidiendo de la gestión. Yo le hubiera buscado una salida de Luciano Cabral a este mercado de pases. Bueno, es válida la opinión igualmente. Es verdad que son jugadores de un perfil similar. Bueno, siguiente jugador, que es el caso de Santiago Arias, que lo hablábamos. El jugador que tuvo paso por la selección colombiana, jugó mundiales, jugó mundial 2014, 2018, Copas Américas, pasado en clubes europeos como el Atlético de Madrid. La última temporada en el Bahía de Brasil, 35 partidos, un gol sin asistencias y bueno, tiene el caso de que descendió. Rotaba con Eros Mancuso acá en Bahía de Brasil, Eros Mancuso estaba Eros Mancuso es Fortaleza. No, y Bahía no descendió. No, ahí me estoy equivocando. Desconozco. Bueno, de cualquier manera, si hubiera descendido con Bahía, tampoco es algo especialmente cuestionable, porque en Brasil es muy difícil salvarse del descenso y estás a un partido de descender o clasificar a Sudamericana. Me estoy riendo, estoy desinformando, boludo. Bueno, un desastre, para el caso es lo mismo. Me equivoqué al Bahía con Fortaleza. Bueno, un jugador que viene ya hace varios años, 2 años por lo menos, sin tanto rodaje en clubes importantes. El último paso antes del Bahía fue el Cincinnati de la MLS. Veremos cómo le va en Independiente. Yo lo comparo. Le tengo mucha fe. Lo comparo con la llegada de Mauricio Isla, que cuando llegó Isla se decía, no, que es grande, tiene 35 años. Y después vimos cómo jugaba Isla y fue uno de los mejores laterales derechos de los últimos años. Y esto en los papeles es más esperanzador que lo de Isla porque primero que tiene un año menos, acaba de cumplir los 34 y viene con más rodaje. Cuando llega Isla Independiente, no sé si estaba hace 3 meses sin jugar porque se había peleado con Holland allá en Chile y también con los problemitas extradeportivos, ¿no? de Isla, que se sabe que le gustaba el chupete y la bailanta. Sí, bueno, y vamos al último caso. El que no mencionamos acá en el informe es el de Fedorco, que volvió de préstamo desde el Puebla. El otro día ingresó y tuvo un cierre bastante salvador, así que creo que va a ser una buena alternativa. Y bueno, la gran incógnita del mercado de pases. ¿Qué va a pasar con Javier Ruiz? Recordemos que Independiente lo repescó de Barracas, tenía esta opción de repesca. Sin dudas, el mejor jugador de Barracas el torneo pasado. Bueno, ahí lo dice, el jugador con más gambetas realizadas en el último torneo de clausura. Jugador desequilibrante que no abunda en el fútbol argentino.
Y bueno, esta pelea con la dirigencia que se quiere ir, que no sé, veremos qué pasa. Es la novela del verano, sin dudas. 30 partidos, la última temporada, 3 goles, 6 asistencias. Bastantes asistencias para un extremo. Un jugador Pero sobre muy todo la estadística que mencionás, ¿no? El jugador con más gambetas realizadas en el torneo clausura no es alguien que tenemos que analizar tanto con los números, sino con las sensaciones que te dejaba en cancha, que era la verdad que muy, pero que muy bueno. En esto de que Independiente todavía busca un delantero centro, quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas aquí a mi compañero Felipe Victorel, porque en nuestra última temporada, cuando este mismo ejercicio lo hice yo y propuse algunos delanteros para Independiente, él dijo que Mateo Bajamich sería una gran alternativa para llegar a Independiente. Yo le dije que no había ninguna manera de que Atlético Tucumán lo largara, y actualmente es el delantero centro de Estudiantes de Río Cuarto. Bueno. Así que, bueno, tranquilamente podría haber llegado a Independiente, y me parece que es bastante más que todo lo que está sonando. Así que... A ver, si la gente que no lo vio jugar dice, se fue a Estudiantes de Río Cuarto, es malísimo, un equipo recién ascendido. Yo lo veía en Atlético Tucumán y Mateo Bajamich era de los pocos jugadores que me gustaban. No, es un gran jugador. Por lo menos como alternativa. No te digo que para titular, no, claramente. Pero bueno, no sé qué habrá pasado. Capaz que no es del gusto del entrenador también. Veremos. De cualquier manera, los 3 delanteros, sumando también a Bajamich, tanto Nacho Russo como Ausmendi, bastante mejor que todo lo que está sonando en Independiente. Pero así bueno, que, también eso, opciones más caras que lo que está buscando la dirigencia. para mí nos tienen que ofrecer un puestito en la Secretaría Técnica. Puede ser. Ahí hay que tomar el puesto de Diego Coloto, que se fue a Colón. Y Kevin López lo engatusó. No, la novela de Kevin López del día. Bueno, estamos terminando el programa. Cerramos con